Buenos días, Schoolcore Café día 63, Educación y Futuros que se repiten. Hoy tenemos el orgullo de tener a don Javier Sierra Albert, porque al final se olvidan del nombre de la madre. Es muy importante también reconocer que existe una madre en la producción de este señor. Es que sin madres no hay nada. Sin madre no hay nada, efectivamente. Y hoy presentamos un Schoolcore diferente después de mi vuelta del más allá, ya que estamos con maestros del misterio. Tenemos un maestro del misterio, un maestro chusquero y otro maestro chusquero. La presentación que le voy a hacer normalmente es una presentación que la gente se vuelve loco haciendo de las presentaciones y te dan como 10 minutos diciendo todo lo que has hecho. Yo soy un poquito más de tu época y voy a remitirme a Martes y 13, que decía en una entrevista que hizo a no se sabe quién, dice, Javier Sierra sabe de todos 6. Hay que fastidiarse con todo lo que tú sabes. Eso lo decía Martín y 13. Decía otra palabra, pero como hay niños, pues no lo vamos a usar. Quiero también darte la enhorabuena porque te han puesto últimamente un asteroide a tu nombre. Eso os lo tengo que contar. Que es el 55866, que por cierto es muy bien. Javier Sierra. Y por cierto, quiero también que compréis ese número porque es el que va a tocar en la Lotería Nacional de Málaga. 5586, y es la primera persona que le va a dejar de herencia a sus hijos un asteroide de nombre y ya le queda menos para ser, como la película Júpiter, ser propietaria de un planeta habitado. Eso también va a ser nuevo, no te va a decir nadie, que tú vas ya en el camino de... Bueno, luego os contaré cosas de los asteroides porque... No hay ninguna pregunta porque esto ha sido off the record, ¿no? Ah, sí, esto ha sido off the record. Esto ha sido off the record, o sea, llegó tarde y entonces, pero luego, como hay un último minuto, o sea, la estructura es preguntas de niños, preguntas nuestras, vale. Un último minuto que te dejamos por si... Al asteroide. Al asteroide, se dedica al asteroide, y luego hay una última que yo digo una frase, que es la frase que acaba, que no llega a nadie, vale. Porque somos bacteriales, no llega a nadie al final, pero es una frase donde cada año cambia, ¿no? Entonces esta va del futuro. Vale. Como estamos en futuros, hay preguntas del futuro del pasado, tú sabes. Y primera pregunta, los niños empiezan a presentarse. Victoria es la primera, se va a presentar ella. Buenos días, me llamo Victoria, gracias por venir. ¿Has hecho cómic alguna vez? Sí, he hecho cómic. De hecho, si me pongo a pensarlo, creo que fue mi primera forma de expresión. Yo fui lector de tebeos desde muy pequeño, desde tu edad. Claro, obviamente lo de Francisco Ibáñez, Mortadelo y Filemón, Trece Rueda del Percebe, el Botón Sacarino, no digamos ya Escobar con Zipizape y, en fin, con todo ese universo. Eso me acompañó mucho en mi infancia. Y los niños tendemos a imitar lo que vemos, que nos gusta, ¿no? Así que yo empecé a desarrollar mis propios personajes de tebeo y hice cientos de páginas de tebeo mías, con mis personajes y con mis historias. Y luego un día me di cuenta de que a mí lo que me interesaba no solamente era dibujar y contar historias graciosas, sino también que hubiera contenido en esos tebeos. Y se cruzó en mi vida algo que me marcó mucho ya desde muy pequeño, que es la impresión de que no estamos solos en el universo, ¿no? De que hay más gente por ahí, en otros planetas. Y en ese marco saltaron los ovnis, que era una cosa de la que se hablaba mucho en nuestra época, en los años 80, 90. Así que en aquellos cómics hice una historia del mundo de los ovnis desde el principio hasta nuestros días. Y fue mi primer libro, no está publicado. Se llama Historia de esa cosa llamada ovni. O sea, que eso queda para la herencia también. Eso queda ahí como un incunable. Pero está encontrable, la pregunta es si está encontrable. Sí, no, está encontrable, está encuadernado. Yo soy un chico muy ordenado, aquí donde me veis. Yo, sin embargo, me gusta más la entropía. No. A ver, a mí el me universo gusta... es entrópico, de hecho. El caos es muy creativo, pero hay que tener las cosas ordenadas. ¿O no te dice a ti, Victoria, tu mamá, ordena tu cuarto? ¿Ves? Pues a mí me lo dijeron tantas veces que yo todavía sigo ordenando mi cuarto por si acaso viene mi mamá y me echa la bronca. Qué guay. Siguiente pregunta. Buenos días, gracias por venir. Hola, Amanda. Se llama Amanda. ¿Has visto como te lee el misterio que sabe hasta cómo te llamas? Hombre, claro. Se llama telepatutía. ¿Cómo te sentiste la primera vez que vendiste un libro? Pues mira, fue una sensación extraña. Yo publiqué mi primer libro con 24 años, o sea, era joven,
y nadie me conocía, claro, lógicamente, era mi primer libro. Así que me acuerdo muy bien de la primera vez que me llevaron a un centro comercial a firmar libros. Y aquel día firmé un libro, uno, de alguien que no era de mi familia, claro, esto es lo que vale, los de la familia no cuentan. Y fue un señor que se acercó a preguntarme por el último libro de recetas de Carlos Arguiñano, porque se pensaba que yo era el librero. Y entonces le dije, hombre, no, que yo tengo aquí este libro, que compre usted el de Arguiñano si quiere, pero llévese este que es muy interesante, de un ovni que se estrelló en Nuevo México en 1947 y cuenta una historia de intriga muy tal. Y el señor le debí caer simpático y me compró el primer libro. Y digo que me sentí extraño porque cuando se fue, yo no supe si lo hizo por pena, lo hizo por simpatía, lo hizo porque le sobraba algo de dinero del libro de Arguiñano que se quería llevar, o por qué. Y me quedé con la duda de, ¿algún día se venderá un segundo libro? Y bueno, aquí estoy. O sea, unos sí, cuantos se millones. vendió Como para regalarlo también. Sí, también. Todo puede pasar. Estamos Por el hablando sentido. de muchos millones de libros vendidos ya, ¿no? 7 millones. 7 millones calculan los editores. Yo no lo sé realmente. millones. Esto es muy difícil. No me parece y copiados más. Sí, eso, Lo importante es que los editores sigan apostando, ¿no? O sea, que si apuestan a editores es porque le va bien. O sea, que... Sí, supongo que le va mejor que a mí, sí. Bueno, si tuviese venderlo por un cano, le preguntaría, a ver, ¿cuánto gana? Pero bueno, no. Siguiente, ¿qué le toca? Venga. Hola, me llamo Samuel, muchas gracias por venir. Hola, Samuel. Cuando le daba periódico a la gente, ¿sentías vergüenza? ¿Dices el periódico que yo hacía? Sí. Claro, es que esto hay que contarlo. En esa, como antes me había preguntado Victoria por los cómics, y yo le explicaba que yo empecé a dibujar cómics porque imitaba aquello que me gustaba, un día también se cruzó en mi vida el periódico. Mi papá se traía el periódico todos los días a casa, el periódico de la ciudad donde vivíamos. En Málaga es el Diario Sur, en Teruel es el Diario de Teruel. Bueno, pues se traía el Diario de Teruel. Y claro, lo del periódico era como cosa de mayores, ¿no? Todo lo leen los padres y los abuelos, pero un niño no tiene nada que hacer. Pero no sé por qué un día mi madre me debió decir, oye, que hay crucigramas en la parte de atrás del periódico, que igual podías hacerlos. Y bueno, me asomé a la página de los crucigramas, pero además había otras páginas y de repente había alguna en la que daban noticias, pues no sé, del lanzamiento del transbordador espacial. ¿Sabes lo que es el transbordador espacial? No. Pues mira, es una nave que se desarrolla a finales de los 70 en Estados Unidos y es una especie de avión que sale al espacio. Puedes colocar un satélite o reparar alguna cosa o hacer alguna misión y luego esa especie de avión vuelve a la Tierra y aterriza como si fuera, pues eso, un Boeing o un avión normal, ¿no? Era un aparato, ahora ya no están en uso, pero era un aparato espectacular de los 80. Bueno, pues de repente venían noticias del transbordador espacial y a mí me interesaba aquello. Así que empecé a leer el periódico y empecé a hacer una cosa que todavía sigo haciendo hoy, Samuel, con los periódicos. Recortaba las noticias que me interesaban y me iba haciendo como álbumes con las noticias que me iban interesando. Ahora tengo miles de noticias recortadas, ya las saco de las ediciones digitales de los periódicos, pero sigo haciéndolo, cada día repaso la prensa porque entiendo que en cada una de esas historias pequeñas, en una página, hay universos por explorar. Y cuando de repente digo, uy, me gustaría aprender algo, no sé, de cuevas en Málaga, pues me voy a mi carpeta de cuevas en Málaga y allí vienen un montón de noticias interesantes que me ponen en el camino, ¿no? ¿Y algún seguimiento de alguna historia? ¿Desde la primera noticia hasta el final? Sí, bueno, a ver, en aquella época abrí, por supuesto, mi archivo de noticias de ovnis que en los periódicos aparecían. Yo hice seguimiento y en sigo... el BUC. Ajá. Hicimos el seguimiento de la guerra de Yugoslavia, desde cuando Mira. comenzó todo el proceso que empezó la muerte de Tito. Claro, yo... Era curioso, vimos hasta el final. Fíjate, a mí todas esas noticias, ¿no? de la política, ¿no? No me interesaban mucho, ¿no? No sé, parecía que era como muy perecedero todo, ¿no? Y que cada día cambiaban y tal. Lo es, de hecho.
Me interesaban más si de repente salía la noticia de que habían descubierto una tumba en el antiguo Egipto, ¿no? Digo, wow, o sea, eso sí me interesaba, una cosa de miles de años que se había descubierto. O que de repente, no sé, pues eso, llegaba una misión espacial a Marte. Eso me interesa. Mira, ¿sabéis, por ejemplo, de qué estoy recortando noticias ahora? Y voy a adelantarme algo de lo del asteroide. De lo que está la... Espérate. ¿Sabéis lo que es el cinturón de asteroides? Bueno, los planetas sí. Sabéis que los planetas orbitan en torno al Sol, ¿no? Vale. Bueno, pues más allá de Marte, entre Marte y Júpiter, hay un espacio enorme. Y en medio de ese espacio enorme, más grande de lo normal, con relación al resto de separación de planetas, hay miles, decenas de miles de fragmentos de roca que se sospecha que se corresponden con un planeta que explotó pues hace quizá millones de años y no sabemos por qué, es un misterio. Bueno, pues hay varios de esas piedras que son muy grandes y hay una que se llama Psique y es una piedra increíble, es una piedra de metal, es un meteorito de metal, no es de piedra, es de hierro y de níquel. Y el cálculo, bueno, tiene 200 kilómetros de largo, ¿eh? Y es una piedra. Y el centro de esa piedra es de oro. Y se calcula, bueno, se piensa que es el núcleo del planeta, que cuando explotó el planeta, el corazón era este tipo de material. Bueno, pues se calcula que solo el oro que hay en ese meteorito, bueno, ese asteroide, es 300 veces toda la riqueza de la Tierra. Que eso claro, significa que el la oro... número de arriba. Imaginaos. Pero significa que el oro se hunde, porque si lo conseguimos, claro, obviamente el oro va a ser... lo aplicaríamos a otras cosas. Pero bueno, también hay níquel, que es un metal muy interesante. Sí, también hace falta para la batería, ¿no? Exactamente. Entonces, ahora hay una nave que se está aproximando a Psique y que llegará en 2029. Las distancias son largas y el viaje es muy... tal. Bueno, pues todas las noticias que van saliendo de la nave Psique y del meteorito o del asteroide Psique, Eso es lo que sigue. eso yo lo estoy siguiendo. Qué guay. Esas cosas hago. Sí, En vez de seguir lo que son las elecciones en Extremadura, pues chico, O sea, me que dedico la a esto. selección de fútbol como que no, ¿no? Claro, hombre. Juanillo, tenemos un peligro, que es que este señor, he dicho antes en la presentación, que sabe de todos 6, con lo cual hay un refrán que dice el hombre propone y Dios dispone. Y tenemos a un dios sentado, a un semidios. El problema es que... Yo he venido aquí por el café. Pues no te lo he aguado, porque no me han dicho a ver si te voy a poner a cantar. Café periodista, café periodista. Le toca a Juanillo, ¿no? Hola, Juan. Se lo sabe de memoria, ¿eh? O sea, que a diferencia, yo no me sé las mías. ¿Cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito. Mira, te voy a contar un secreto. Cuando alguien te diga que tiene un libro favorito, en realidad te está diciendo que es su libro favorito de un momento dado de su vida. Porque yo he tenido muchos libros favoritos a lo largo de mi vida, ¿no? ¿Cuántos años tienes, Juanito? 10. 10. Bueno, cuando yo tenía 10 años, mi libro favorito era 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Es un librazo. Es una historia que cuando se publicó en el siglo XIX era la bomba, porque hablaba de un submarino, el Nautilus, que era como un primer submarino, no existían submarinos todavía en esa época, que era capaz de llegar al fondo del mar y describirte las maravillas que había en el fondo del mar, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, calamares gigantes. Y eso de los calamares gigantes tiene su gracia, porque resulta que existen los calamares gigantes. Pero se llaman kraken. Sí, es uno de los términos que tiene. Términos del kraken. Lo que no sé si sabes es que todo el tema vernesco, ¿no? Julio Vernesco, de escribir esa novela, viene porque un ballenero francés en 1869, se llamaba el Alecton, se encontró con un tentáculo de un calamar gigante en aguas de Tenerife, en aguas españolas, y llegó a Francia contando que debía haber un monstruo Un bicharraco, bueno. marino. Bueno, pues hoy sabemos que entre Tenerife y la isla de Gran Canaria hay una fosa abisal, eso es, una fosa abisal donde viven este tipo de criaturas, ¿no? Bueno, a mí aquello, imagínate con 10 años, con tu edad, me pareció alucinante porque yo no tenía la suerte de vivir como vosotros cerca del mar.
yo vivía tierra adentro y allí los calamares eran fritos y un pan. chiquititos. Y medio un pan con Chiquititos. mayonesa. De río. Y son potas, que aviso. Calamares de río. O sea que a mí aquello me fascinó. Pero luego a medida que fui creciendo fui descubriendo otro tipo de libros, ¿no? No sé, por ejemplo, ya cuando tenía 17, 18, a mí me encantó El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Sí. Se hizo una película, un peliculón, por cierto, y aquel libro que era de una conspiración de monjes en un monasterio medieval. Con veneno en libros. Con veneno, sí, bueno, era una Libros. cosa maravillosa, en una biblioteca como esta, pero llena de libros envenenados. Bueno, era Con una- cianuro. era una cosa espectacular y me Mola. encantó. Y bueno, luego a medida que he ido creciendo, pues he ido cambiando de libros y de registro y no importa. Yo creo que lo bonito del lector es que te vas encontrando siempre con sorpresas, ¿no? O sea, habrá libros que, bueno, te interesen, te entretengan, habrá otros que te deslumbran y habrá otros que se convertirán en tus mejores amigos y eso es maravilloso, Volvemos a empezar. Victoria. ¿vale? Mi comida favorita es macarrones y McDonald's. Bueno, ¿Tu comida favorita es igual como la cuando eres pequeño? pues mira, yo me voy contigo a comer, ¿vale? O sea, me encantan los macarrones también. Pero es verdad que pasa un poco como con los libros. O sea, en determinados momentos de tu vida vas cambiando de comida favorita, ¿no? Y ahora, por ejemplo, a mí me gusta mucho, no sé por qué, los tacos mexicanos, ¿no? O sea, me encantan. Y picantes, ya ves. Picante. O sea, y a mí el picante no me gustaba nada cuando yo tenía tu edad, Victoria. Bueno, vas variando, pero los macarrones, amiga. Invítame a macarrones. Siguiente. ¿Tú pensaste alguna vez que llegarías a ser tan famoso? No, yo en lo que sí que pensaba es en escribir. Yo sí que soñaba con convertirme en escritor, sí que soñaba con hablar en los medios de comunicación. De hecho, jugaba a eso, ¿no? Con 8, 9 años empecé a hacer mis primeros libros. Y fíjate, eran libros pequeños. ¿Sabéis cómo los hacía? Cogía unos folios, así como estos, ¿no? Los doblaba por la mitad, ¿no? Así, te quedas sin guión, ¿eh? No te preocupes. No importa. Y de repente, Tampoco le hace mucho caso. claro, de repente con esto se metía varios, Claro. los grapaba y ponía aquí Javier Sierra, ¿no? Sierra. Hacía un dibujillo que podía ser así. Y debajo el pulpo. Me parece a Homer, ¿eh? Sí, sí. Y decía, ¿ves? Javier Sierra, el pulpo misterioso. Eso me lo quedaba yo. Por Fírmaselo, ejemplo. fírmaselo, que ya lo hace Claro. el rey, ¿eh? Y curiosamente, y esto sí que es muy divertido, debajo, como yo veía libros en mi casa, mi mamá tenía la biblioteca llena de libros, ponía pum, 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 Planeta. Anda. Y los tengo guardados a los 8 años. Qué guapo. Y luego, mira, me hice mayor y terminé publicando en Planeta. Bueno, pero no pensaba que eso era ser famoso. Sí. A ver, yo creo que ser famoso es una cosa muy efímera, Amanda. O sea, te han visto por la tele o, en fin, o han visto una foto tuya en una revista y te reconocen y se quieren hacer un selfie contigo y está guay. Vale, está Y bien. te fastidia la vida. No, tampoco. Ciertas personas, Tampoco, pero eso pasan 3 días y ya se han olvidado porque hay otro que aparece en la tele en lugar tuyo y otro que le hacen una foto en una revista y eso no queda. Creo que es más importante llegar a la gente no por la fama sino por lo que provoca tu trabajo en ellos, ¿no? Entonces, si alguien ha leído uno de mis libros y le ha gustado y se ha convertido como en el 20.000 leguas de viaje submarino que hablábamos con Juanito, eso es mucho más importante que ser famoso. Es que te has convertido en alguien de la familia, ¿sabes? Y eso lo cambia todo. Y yo aspiro más a eso, fíjate, a acompañar a la gente con lo que escribo, que de repente a que solo se quieren hacer un selfie conmigo y ya está, ¿no? ¿Quién le toca? Venga. Cuando tenías mi edad, ¿te aburría haciendo locaciones? A ver,
¿Qué edad tienes tú, Samuel? 10 años. 10 años. Pues mira, te voy a contar una cosa que me pasó cuando yo tenía 10 años, ¿vale? Y que fue complicada. Mis padres se dieron cuenta de que mis pies estaban metiéndose hacia adentro. Entonces me llevaron al médico y me pusieron botas ortopédicas. No sé si sabes lo que son unas botas ortopédicas, pero son, por lo menos en mi época, eran unas Inicio botas... de la tortura. Exacto, es una variante de las torturas de la Inquisición, ¿no? Yo tenía. Tú tenías, Sí, ¿no? yo tenía. Botas muy rígidas, muy fuertes, muy pesadas, para corregir el pie y que lo tuviera recto. Perfecto. Con 10 años a mí me encantaba el fútbol. Es más, es que estaba a punto de llegar el Mundial de Fútbol del año 82. Uf. Que, claro, estamos hablando de la prehistoria, ¿no? Para ti, pero para nosotros niños era la bomba. O sea, Ganadito. la selección de Arconada, bueno, en fin, la bomba. Y llegaba el Mundial de Fútbol a España. Y yo lo que quería era comprarme mi equipación de la selección y irme a jugar, pero me habían puesto botas ortopédicas. Así que si le daba una patada a uno de mis compañeros, lo mataba, o sea, moría. Y me condenaron a la banda. Claro. Me dijeron, no, tú... ¿O a la portero banda. o portero? No, portero tampoco, Poco, porque pues, no en tiene una de velocidad estas de como ese, defensa... ¿no? Machaca también, rompe Claro. la boca a uno. O sea que no pude jugar a fútbol. Yo jugaba con muleta al fútbol. Fíjate. No, pues Y- entonces me entiendes perfectamente. No, más te entiendes lo otro. Sí, bueno, claro. Que jugaba. Pero ¿qué pasó? Que me empecé a aburrir en la banda, sin poder jugar. Empecé a aburrir y supe lo que era el aburrimiento. Y me salvó, ¿sabes qué me salvó? La biblioteca del cole. Porque de repente, como no podía hacer otra cosa, me iba a la biblioteca, sacaba un librito y mientras estaban jugando, pues yo iba leyendo. Y empecé a pillarle el gusto a muchas de aquellas historias. Me leí la biblioteca entera, se me quedó corto, pedía más libros y no me los traían. Y aquello, sin yo darme cuenta, ese aburrimiento me cambió la vida. Y fue mejor. Yo ahora lo veo con perspectiva y digo, yo Ronaldo no hubiera sido. O sea, Cristiano Ronaldo ni Messi no hubiera sido. Falta el libro, lo hago yo. Pero Javier Sierra pero sí. Javier Sierra, exacto, sí. Sí. Y ha sido gracias a aquel año en el que me pusieron botas ortopédicas, ¿no? Cuando me las quitaron, yo ya estaba enganchado a los libros y ya me daba igual. Ya no volvía al fútbol. Qué historia, ¿eh? Eso se llama resiliencia. Bueno. Una cosa mala convertirla en una buena. Eso es. Y Adaptabilidad también. exacto. Y capacidad adaptativa. Capacidad adaptativa. Las cosas no son, en un marco general, no son buenas ni malas. Son. Exacto. Son. Y tú te tienes que ir adaptando. Y lo que para ti es malo, para otro es buenísimo. Y al revés, ¿no? Como si tiene, dice- tiene que haber un hueco para todo. Lo que se dice que es lo que hay. Es lo que hay, exacto. Y a mí me tocó aquello. ¿Qué le toca? A ver, A Juanillo. Juan, bien. ¿cómo te sentiste a ver la figura de la colina? Pero cuenta tú, como que nos has contado tú a nosotros qué pasaba. Cuéntalo tú, Juanillo. Si tú llegas a ver la figura de Juan, tú llegas a ver la Salía a figura. correr. Tú salías a correr, ¿no? Salías a correr. Nosotros salimos corriendo. Yo creo que más de uno también, ¿eh? Bueno, es que eso de la figura en la colina es una historia muy curiosa, porque también es en esa época de los 10 años. Me había convertido en un niño que tenía que leer. Y claro, ya acabé leyéndome hasta el periódico de mi padre. Todo lo que cayera, todo lo que Claro, cayera. todo lo que cayera. Y en esa circunstancia dije, oye, ¿y por qué no hago yo un periódico? ¿No? Así que, con la edad tuya, Juanillo, me junté con Samuel y con otros 4 más y dije, oye, vamos a hacer un periódico. Y se me ocurrió una cosa genial. Genial. Que era coger otra vez otro foto de esto. Claro. Bueno, mientras que no me coja aquí la tableta. Lo doblabas por la mitad y decías, esto más o menos parece un periódico, ¿no? Le ponía aquí diario de... Y como veraneaba en un pueblo que se llamaba Castralbo, pues diario de Castralbo. Día Cerca de Teruel era. Que sí. Al día Guau, a uno. 2 kilómetros. Y empezamos a rellenarlo. Yo hacía una página, Samuel hacía otra,
Pepito hacía otra y cada uno pues empezaba a escribir, hacía un dibujito, tal, y cuando teníamos las 4 páginas A diarias venderla. hechas, no venderla, No la no, porque el venderla. ejemplar era único y no Vale, teníamos vale. ni No, para hacer fotocopiadora. fotocopias. Ni lo de la pasta esta que se hacía. Ah, no. ¿Con la no, gelatina? No, ni lo de la pasta, eso Tiene era alta pescado, tecnología. la tiene pescado, esa era de No, alta hacíamos algo tecnología. mejor. Hicimos entre nuestros padres una suscripción. Entonces, nos daban 25 pesetas de entonces a cada casa y nosotros les dejábamos leer durante 5 minutos el periódico. Lo leían y el mismo periódico se lo llevábamos al siguiente. Partido, estamos... Claro, La era un ejemplar, pero muchos lectores. multipropiedad. Bueno, no, cuidado. En realidad, si lo piensas, Es el nos inicio. inventamos el mundo digital. Digital, sí, lo estoy Es pensando igual. solo un original y muchos lectores, ¿no? Bueno, pues con eso, al final cada mes nos juntábamos con unas 100, 125 pesetas, que ya era un capital, y nos daba para gastarlo en gominolas. Entonces, bueno, era una empresa periodística, mi primera empresa informativa. Y ahí aprendí mucho, porque, Juan, tener que llenar 4 páginas todos los días, el primer día es muy chulo, ¿eh? Te lo pasas bomba. El segundo, bueno, más o menos. Pero cuando llevas una semana, dices, ¿y ahora cómo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué cuento? Bueno, pues Que no repito, porque además no puedes repetir. pues hicimos, fíjate, sin querer, lo que hacen ahora los políticos. Te inventas tú la historia, o sea, es decir, generas tú la información. Pues nos montábamos una liga y nos la contábamos en el periódico, o nos íbamos con las bicicletas a buscar fósiles y nos lo contábamos en el periódico. En fin, era vivirlo para contarlo, ¿no? Y la importancia de lo pequeño, ¿no? Exacto, ahí tienes otro... Ya tengo que O otra sea, religión. luego te lo abres porque... ¿Quién va? Yo. Venga, Victoria. Yo de pequeña veía fantasmas, ¿y tú? Pues mira, yo veía cosas también, pero yo creo que es que todos, cuando somos muy pequeños, vemos cosas, ¿no? Tiene que ver con la formación de nuestro cerebro. Cuando tenemos tu edad, Victoria, muchas veces vemos el mundo como algo hostil, ¿no? Dices, es que me puede pasar cualquier cosa, yo soy pequeñita y me puedo tropezar, me puedo encontrar con alguien malo, tal. Entonces, aunque tú no seas consciente, tu cerebro está alerta. Y eso hace que de repente un día ves una sombra dentro de tu armario, en tu habitación, y tu imaginación lo convierte inmediatamente en un monstruo. No quiere decir que te lo hayas inventado porque sí, tú estás viendo algo, pero lo está interpretando tu cerebro como si fuera un monstruo o un fantasma. Luego, sí, yo creo que todos vemos fantasmas. Además, ¿te puedes contar qué fantasma lo contó? ¿Qué tipo de fantasma era? ¿Ah, sí? Que yo una vez con mi abuela íbamos a un parque. ¿Vale? Y ahí mi abuela estaba sentada en un banco. Y he visto un poquito lejos como una niña llorando. Ujú. Y yo quería ir y le decía, ¿qué pasa? Y me dice mi abuela, ¿tú a qué le dices qué pasa? Que no hay nadie. Qué bueno. Te voy a contar en mi último libro, en el plan maestro, hablo de una niña que también ve cosas como tú. Y lo que pasa es que yo le doy una vuelta un poco más de tuerca, porque la persona a la que esa niña ve le termina entregando algo, le da un objeto y ese objeto se lo lleva a casa. Es decir, que podía ser un fantasma o parecía un fantasma, pero le transmitió algo que no era fantasmal, sino que era real. Imagínate, de ahí ya surge una historia chulísima, ¿no? Curioso. También, referente al tema de los políticos, también los políticos ven fantasmas. O sea, que es que No, ellos lo siguen viendo. son. Bueno, no decir eso no vaya a ser que no nos son. querellen. Mira, por- hay una cosa muy divertida que podéis hacer. Aquí en la biblioteca seguro que está el diccionario de la lengua. Sí, por ahí anda. Y si Vale. no... Una misma palabra tiene muchas acepciones, o sea, muchos significados. Buscad, por ejemplo, la palabra fantasma y veréis
como hay muchas acepciones. Y está la tuya, la que tú me acabas de describir, esa niña que de repente no ve tu abuela, pero tú sí la ves. Y luego está la... Ser un fantasma. Ser un fantasma. Claro. Esto está solo, por cierto, en la lengua española. Solo, En solo, la sí, inglesa luego no lo tiene, traduce ¿no? y no se enteran. Pero es muy divertido cómo una misma palabra puede tener varios significados. Se llama polisemia. Y es muy divertido utilizarlas en frases para provocar equívocos en los demás. O sea, eso es un juego muy divertido. Ya un día de estos jugamos. ¿Sí? Siguiente. Última vuelta de los alumnos. Para que vean, más o menos han hecho como 4 preguntas, van a la cuarta y luego viene. Esas son las difíciles, luego vienen las nuestras. Vale, Tipo fenomenal. docente. Bien. La primera vez que te invitaron a la tele, ¿te pusiste nervioso? La primera vez que me invitaron a la tele, yo tenía 17 años. Y fue a un programa nacional, o sea, lo veía todo el mundo, que se llamaba El 3x4. Era un programa concurso. ¿Os acordáis? Sí, no? yo sí me acuerdo. Lo llevaba Isabel Genio. Sí, O sea, sí, Isabel ahora y yo somos muy amigos, ¿no? Y claro, yo tenía 17 años. Y para ir a la tele entonces tenías que ser mayor de edad. Y Isabel estaba con la mosca detrás de la oreja diciendo, pero No yo te- fui a hablar de ovnis porque era lo que me interesaba, ¿no? Y entonces, ¿Cómo hacemos esto? claro, no, me decía Isabel, pero todos los ufólogos son Son tan tan jóvenes como jóvenes. tú. Digo, no, yo no soy joven, yo soy un señor. Y me puse mi corbata y mis cosas. Y Con tal. 17 años tendría una carita de señor que... Pues imagínate. Y lo hice. Y claro, sí, estaba nervioso, pero estaba más nervioso, Amanda, porque me pillasen que por salir en la tele. Y curiosamente yo creo que aquello se convirtió en una vacuna, ¿no? Porque luego he vuelto muchísimas veces, ¿no? a televisión y ya no me pongo nervioso. Me preocupa lo que quiero contar, me preocupa que lo entienda todo el mundo, pero no es ese nervio de ¿qué va a pasar? ¿No? La cámara no muerde, ese es un secreto entre tú y yo, no muerde. No muerde, pero impone. Bueno, Porque pero- cuando estás con todos los focos mirándote, si tienes público, si encima sabes que donde estás haciéndolo de muchos millones de personas... Pero te voy a decir lo que te da seguridad. Que tengas algo que contar, Amanda. Eso sí. Si tú tienes claro tu mensaje y Y sabes el que lo... compadreo, y el compadreo con las mesas. Sí, Eso sí, también mola. pero si tú La tienes seguridad. claro tu mensaje y dices esto es lo que yo quiero transmitir, es mucho más importante eso que el ponerte nervioso. Es como, mira, te puedes poner nerviosa antes de hacer un examen, pero si tú te has estudiado la lección y te la sabes, en cuanto empiezas a escribir en el examen se te ha ido el nervio, Sí. porque ya estás contando lo que sabes. Es exactamente eso, la tele es eso. Es como cuando me he estudiado y dice, no sé si voy a probar, más nervioso. Cuando te lo sabes, porque cuando no te lo sabes, Te da no va igual. nervioso. Bueno, claro. Eso es verdad. ¿Quién toca? Sí. Me toca a ti. Venga. ¿Dejarías que tus hijos salgan en redes sociales? Pues mira, yo no sé qué aproximación tenéis vosotros con eso. Mis hijos les he tenido muy entretenidos. Es decir, que me los he llevado a todas partes que he podido y si de repente tenía que dar una conferencia en algún sitio, pues intentaba que viniesen. Y entonces, como que no han tenido mucho tiempo de aburrirse, ¿no? Y no me han pedido redes sociales hasta que han tenido Para poder entrar. 15 años, 16, no han tenido móvil, hasta los 15 años no han tenido móvil. Y yo le di el teléfono, por ejemplo, a mi hijo mayor el día que me dijo que se tenía que ir a un campamento de astronautas, porque quería irse a un campamento donde enseñaban cosas del espacio, y se iba a Estados Unidos. Entonces dije, ostras, Uy, dólar. un poco lejos, yo quiero hablar con el niño y saber dónde está. Y bueno, le puse un esto. Y ahora tiene cuenta de Instagram y ya está, no tiene más. Le pusiste un localizador. No, mira. No, le puso un tranquilizador que se llama. Es un tranquilizador porque el padre, tú que no eres padre, pero lo que son los padres, es el tranquilizador de la por ti, por saber dónde está. Para que no sea... Pero fíjate, es una buena pregunta, que se tienen que hacer muchos Es padres. un desastre, ¿eh? Es un desastre Yo las redes creo, sociales. yo creo que la mejor red social para ti, La Samuel, familia, ¿verdad? no, claro, Uy. la familia Los amigos. y los amigos del cole. Esa es tu red social. Son de verdad. Les puedes tocar, les puedes interpelar, podéis hacer cosas juntos. Una red social es algo tan virtual, tan
si me permites, tan falso. Que... Pero, perdona que te interrumpa, soy muy interrumpidor, pero No, es que no. me parece que yo soy pedagógicamente un desastre. Entonces, Ujú. es muy importante lo que está diciendo porque el mismo amigo que es, como él dice que puedes tocar, es diferente al amigo que está en una cosa virtual, porque no te ve la cara. O sea, Ni existe. el amigo que está aquí te puede ser buen amigo y luego en la red social machacarte vivo. Y eso hay que tenerlo cuidado, ¿eh? Sí. Eso hay que tener mucho y te cuidado. voy a hacer una pregunta, Samuel. ¿Tú tendrías un amigo que fuera alguien enmascarado? ¿A que no? Pues la red está llena de enmascarados. Hay muchísima gente con falsos nombres que te mienten sobre la edad, Sí. sobre quiénes son. Sin intenciones. Exacto. Yo tampoco me fiaría de un enmascarado. Ni tampoco le daría importancia a lo que me dice un enmascarado. A un amigo sí, porque lo conozco y puedo valorar que lo dice con una u otra intención. Pero un enmascarado siempre voy a pensar que lo que dice es para mal, para intentar sacarte Sí. algo. Y que un amigo deja eso de es- ser amigo en cuanto que demuestra que no es tu amigo. O sea, es decir, ahora Claro. con nosotros, yo quiero ser amigo de Javier. Bueno, Pero pues a un sí. café algo hemos avanzado. Bueno, pero entonces si yo quiero ser amigo de Javier, nunca iré en su contra. O sea, cualquier cosa, aunque el café sea guau, se lo he dicho porque no lo ha pedido guau. El problema está en que yo no puedo hacer nada. Si quiero que sea mi amigo, no lo puedo hundir. O sea, yo no puedo... que no. Entonces eso es lo que vosotros no A dais los cuenta. 18 años no deberíais salir los niños en las redes. Bueno, ya Eso tiene que está. estar prohibido. El yo es que tema me- de las redes que Pero es un temazo, ¿eh? Es un Samuel, temazo y sobre todo muy problema, importante. mucho problema. Gran pregunta. ¿Qué le toca? Pues, dime, ¡Uy! Juanillo. ¿en tu infancia pasó algo trágico con algún familiar? Bueno, en todas las infancias pasan cosas trágicas y que no sabes muchas veces lo que está ocurriendo, ¿no? Porque los mayores tendemos a protegeros a los niños, ¿no? Entonces, claro, yo he vivido la muerte de una abuela o de una tía abuela. Esas cosas han estado en la época en la que yo tenía tu edad. Y mis padres trataban de, bueno, pues de Sí, protegerte, te lo contaban, obviamente, pero... Tener tiritas. Pero, exacto, pero Emocionales, para que no pero llegara. es difícil. Pero fíjate, yo creo que hasta las dificultades te enseñan a crecer, ¿no? Bueno, te enseñan a encajar cuál es tu lugar en la vida y en el universo y en el entorno de tu familia. Y en ese sentido yo sí que he tenido la suerte de tener una familia que, bueno, pues que ha cuidado de mí todo lo que ha podido, ¿no? ¿Hemos terminado con las preguntas vuestras? No. Te queda una a ti. No me quedan dos. Ah, pero... ¡Ay! Yo tengo una Fíjate. historia también. ¿Te acuerdas de Marte y 13? Fíjate. Venga, Samuel. Tira. Cuando tus hijos entraron en la cueva y vieron figuras que el guía no vio, ¿les creíste? Es también una muy buena pregunta. Sí, les creí porque yo quería que me contaran lo que ellos veían. Hay una cosa que, y esto, corregidme vosotros que sois educadores, hay una cosa que a veces los padres y los educadores no hacemos, que es escucharos. Es decir, estamos tan preocupados por contaros cómo es el mundo que no escuchamos cómo vosotros veis el mundo. Y yo eso me di cuenta en un momento dado y dije, yo quiero saber, antes de que mis hijos crezcan, cómo ven ellos el mundo. Les voy a escuchar. Por eso los llevé a las cuevas, los puse delante de esas paredes donde nadie veía nada y ellos empezaron a ver cosas. Es la misma supermirada y superpoder que tiene Victoria cuando vio a aquella niña fantasma en el parque, ¿no? Ella lo veía y su abuela no. El superpoder lo tenía ella, tenía esa capacidad. Vosotros tenéis esa capacidad y hay que escucharos. Lo hice. Hoy es el Derecho Internacional del Niño y la Niña, el 20 de noviembre, también se celebra el Día Internacional del Derecho. Y uno de los derechos es ser escuchado. Claro, y es muy importante, muy importante. Porque cuando se estudia la teoría de la comunicación se habla de emisor y receptor y mensaje. Pero nadie dice la importancia que cualquiera que emite es un receptor y tiene la misma importancia, sea padre o sea hijo. Yo a veces tuve la sensación, cuando tenía vuestra edad, de que, oye, yo entendía el mundo a mi manera, obviamente, y no me escuchaban, y eso crea una sensación muy mala, ¿no? Pero tuve una suerte tremenda porque a los 12 años me invitaron un día en mi ciudad. Yo soy de una ciudad que es muchísimo más pequeña que Málaga, que se llama Teruel,
me invitaron en mi ciudad a participar en un programa de radio. Era un programa de radio para niños y se hacía todos los sábados por la mañana. Fue una experiencia muy bonita. Y invitaban a niños de colegios para que dedicaran un disco, un tema musical, a sus compañeros de clase. Bueno, yo fui y cuando me pusieron el micrófono delante, tenía algo más importante que decir que dedicar un disco de Enrique y Ana, que era el grupo de moda del momento. Y eso era más importante que decir eran los ovnis, por supuesto. Y les conté una historia. Y se quedaron todos tan sorprendidos que me dijeron, oye, vente el sábado que viene. Y así empecé a ir una semana tras otra, y al cabo de unos meses me dijeron, oye, lleva tú el programa. Y llevé yo el programa con 12 años. Y ahí me reconcilié con el mundo, porque dije, ahora sí que me vais a escuchar, ¿no? Y vais a saber lo que yo tengo dentro. Y esa fue mi gran maravilla. Yo creo que el gran regalo de mi infancia fue encontrarme con la radio. Por eso insisten que hagamos radio. Sí. ¿Quién le toca? A mí. ¿A ti? Yo ya he perdido el orden, ¿eh? No, yo creo que le toca a Amanda. ¿Toca Amanda? Sí, sí, Que sí. yo ya, como habéis cambiado el orden de Sí, las sí, preguntas, porque- pues yo ya no sé por dónde va cada uno, ¿eh? Hacemos a Amanda y Venga, y vamos tú lo a- llevas controlado, ¿no? Sí. Pues eso es porque él sabe. Es que estaba en muchas mesas de tele ahí, poniendo orden. ¿Alguna vez has metido a tus hijos o esposa en tu libro? Sí, en En este, al en el principio. plan maestro, al principio, efectivamente, ahí están Quítale esto a que se vea. Ah. Yo lo he quitado porque sí me gusta mantenerlo, hace más bonito. mis niños y Está el ojo de Sauron y ahí. mi mujer están aquí en un experimento que yo llamo Operación Vultus, que es una cosa que yo me inventé. Vultus, en latín, significa mirar. Así que es Operación Mirada. A ver qué es lo que veía cada uno cuando de repente, como decía Samuel, los llevaba a unas cuevas prehistóricas, ¿no? Y ahora, Juanito. ¿Has vuelto a ver cosas como las figuras de la colina? No, nunca. Eso es algo que también cuento en esta novela, que no es solo novela, también cuento cosas mías, de una experiencia que tuve cuando tenía vuestra edad, dirigiendo aquel periódico, el Diario de Castralbo. De repente vimos, todos los de la redacción, ¿no? Vimos una figura extraña en una colina cerca de donde teníamos la mesa de trabajo, ¿no? Nunca supimos lo que fue, pero desde luego aquello no era normal y nunca lo volvimos a ver. Pero nos asustamos mucho, salimos corriendo. Le hemos pasado el báculo a Javier el que controla. ¿Vale? ¿Te toca a ti? Tengo dos preguntas. No Ya no tienes tiene más más. preguntas. ¿Vale? Siguiente. Te queda entonces una. Sí. Vale, venga, la Cuando última. eras pequeño, aparte de escribir, ¿jugabas al fútbol o a la PlayStation o a la Nintendo? Pues mira, Atari. el fútbol no por las botas ortopédicas, ¿no? Lo que te contaba antes. Y la PlayStation y la Nintendo tampoco, porque no había. Pero si teníamos el Atari. Sí, bueno. Pero lo La teníamos cuatro Commodore- gatos, ¿eh? pero- Y el tú- Commodore 64, yo lo tenía mi amigo. No, todos que eras tenían un Atari. potentado. No, mi amigo, Éramos mi muertos amigo. hambre, no teníamos. Bueno, pero ¿te acuerdas de ¿Tú sabes lo que había en esa época? Que es que ahora te lo voy a contar y no te lo vas a creer. En los bares, Sí. en los bares de mayores. 25 ¿eh? pesetas? Exacto, había unas máquinas que eran como los Marcelito. videojuegos, pero tú tenías que poner monedas para jugar. Entonces estábamos todos como locos para ver si le sacábamos a la abuela 25 monedas de pesetas. 5 duros, Claro. claro, de 25 pesetas para echarlas allí y jugar a los marcianitos. Y el futbolín también. El Sí, sí. futbolín. Come coco. Y los come coco. Y el futbolín, sí, el futbolín. Eso sí que sabéis, ¿no? Porque todavía hay futbolines, eso ¿no? Sí. Futbolín, Victoria, es una caja como esta, con unos futbolistas de palo Sí. y que los mueves con una bola con la que Y juegas. que el que sabe te da. No jugaba. Un invento español, ¿eh? Como sepa Sí, sí, jugar, claro. no huele bola, ¿eh? Bueno, ahora entramos, acaban ya las preguntas vuestras, empezamos las nuestras. Vale. ¿Le haría alguna pregunta a alguno de ellos? Escucha, que vamos mal, ¿eh? Ah, perdón. Vamos mal. Es que hazme el favor de darle la vuelta a tus papeles, ¿vale? Tengo curiosidad qué preguntarías. Porque yo seré entrópico, pero él es más, ¿eh? Ese- Bien, bien. No, pues yo es que me Primera criaba con pregunta ellos. del equipo 230. Escuchándolo, Ya, ¿vale? sí, yo sé que para ti esto es hoy grande, un día grande. Hombre, Vamos a empezar con preguntas, en fin. Hemos intentado que no te hubiesen hecho preguntas antes, previas, ¿no? Vale. Es complicado porque hay muchas... Si le preguntan a la inteligencia artificial, no me gustan las que hacen. Con No. lo cual son guías, inteligencia humana, ¿vale? Venga, vale. Primera pregunta. ¿El futuro y la libertad son directa o indirectamente proporcional?
A ver, es que sin libertad... Las que no quieras pasan. No, ¿eh? no, no, no. Dice, paso palabra. No, es interesante. Sin libertad el futuro no merece la pena. Por lo tanto, yo creo que sí, que ahí hay una relación directa. Pero la libertad hay que cuidarla y hay que saberla construir, ¿no? Y es un don que tenemos. Nosotros, en principio, podemos hacer cualquier cosa, y hay más medios para conseguir ese objetivo que nunca. Nosotros no teníamos internet, por ejemplo, no podíamos seguir una clase de un... Exacto, no podíamos seguir la clase de un premio Nobel de literatura en otro lugar del mundo, porque eso no estaba. Hoy sí está. Pero la libertad hay que educarla con algo que es complicado, ¿no? Que es el criterio. O sea, tenemos que saber elegir. Hay de todo. No todo es bueno. Tampoco no todo es malo. Hay otros que piensan que todo es malo. No es verdad. Sí. O sea, hay cosas ahí que se pueden elegir. Hoy es que hoy coincidimos en el día, ¿no? Porque hoy estamos celebrando, hoy es el 20 de noviembre, entonces se pueden celebrar muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de las libertades, por ejemplo, hoy es un día para pensar en las libertades. ¿Cómo se llama el título del programa? ¿Futuro que se repite? Futuro que se repite. Pues ten cuidado. Entonces, que no se repita en cierto futuro. Pero bueno, pues buena pregunta, buena respuesta. Dani. ¿Piensas que la educación debería estar dentro de la teoría del bosque oscuro? La teoría del bosque oscuro. O sea, que estamos callados, no mandemos señales porque estamos aquí. Pero eso es una teoría de la ciencia la ficción. Sí, claro. Pero para la educación, tanto hablar de la educación, tanto hablar... dentro de lo Yo que... soy de la generación de fundación. Tú eres de la generación de Asimov, claro, normal. Bueno, de la generación de leer. Bueno, pues yo no soy tan bien yo, pero yo he leído... Sí, claro, yo soy- Fundación Imperio. Mejor libro. No, son fantásticos. Es de psicología, ¿eh? Pero bueno, aquí Claro. hablamos de fundación y psicología colectiva. Pero... Es que encajarlo con el bosque oscuro. Claro, la educación hablamos es complicado. tanto de educación, damos tanto señal a la educación, como la educación es culpable de todo, a lo mejor dejar tranquila la educación que funcione sola. Sí, fijaos. Es la teoría del bosque oscuro. que no demos señales. yo solamente voy a poneros sobre la mesa una Pero eso es una de reflexión. Hawking, lo de Hawking, no, Sí, no sí, demos sí, tanto sí. señales a ver si los que vienen de arriba no son buenos. Sí, yo creo que la educación es algo que obviamente tenemos que reflexionar permanentemente sobre ella y cuidarla porque es la base de todo, y no nos damos muchas veces cuenta de eso. Y fijaos, hemos construido una educación, nos hemos preocupado mucho porque la educación llega a todo el mundo y eso es inédito en la historia de la civilización. O sea, nunca antes, en ningún otro periodo histórico, la gente, porque sí, o sea, porque es un derecho, lo hemos convertido en un derecho, accede a la educación. Y nos hemos preocupado tanto de que todo el mundo acceda a la educación que de repente en el sistema educativo, si tú sacas un 4, Samuel, te van a dar un montón de oportunidades para que saques un 5 y para que puedas pasar. Pero si sacas un 9, no te van a dar casi ninguna oportunidad para que saques un 10. Eso está mal. Es decir, hay que restablecer también un poco los valores, ¿no? Habrá gente que sacará un 5 y que va a tener una educación garantizada y es la bomba, pero gente que es buena tenemos que darle las herramientas para que sea la mejor, porque necesitamos a la gente mejor en un mundo tan complicado como en el que estamos. O sea, necesitamos a los mejores. Sí, los chinos lo tienen claro, ¿eh? No, los chinos lo tienen claro, pero, Tienen claro de que pero al Como final... China la dictadura. Sí. Claro, pero Prefiero al final mejor- yo me parece a mí que, poco más de que yo he escuchado o he leído, he escuchado libertad. muchas cosas tuyas y de aquí, me parece que una teoría tuya, de aquí a 1000 años, no sé qué, somos todos mineros porque vamos a ir a Bueno, recolectar. sí. Y por otra parte, habrá una sola raza humana y habrá un solo idioma y habrá, yo creo que lo he escuchado en alguno de tus podcasts. Es posible, pero porque Sí, al final nos estamos mezclando todos, ¿no? Está bien. Claro, y está fantástico. Vamos a ver. No es que esté bien, es que es lo normal. Vamos a ver. Si no- díselo. pero no ocurre Si tú fueras Samuel o Amanda, os metiera en una nave espacial y os lanzara a la alta atmósfera, estuvierais mirándonos el planeta Tierra desde 400 kilómetros de altura, no veríais fronteras. Ni los países tienen colorines, como en los mapas. Es que no hay. Ni No propiedad, hay. ni propiedad. Exacto. Es que nosotros hemos construido una ficción porque a alguien sale beneficiado de esa ficción. Es decir, no hay nada tan rentable como una frontera para unos pocos. Esto es así desde la noche de los tiempos. Entonces, bueno, parte de la inteligencia humana va a consistir en que todo eso lo vayamos
Puliendo. sí, superando, Eso ¿no? me entiendo. Evidentemente. Pero vamos, no lo vamos a Yo me ver. refería también a que a lo mejor que la educación sola, a lo mejor, hemos puesto tanto foco en la educación que al final la estamos estropeando. A ver, Que a lo mejor que la educación, si funciona un poquito sola, no llamará tanto la atención, a lo mejor podría hacer un paso nuevo. hay algo de la educación que a mí sí que me preocupa, y es que la hemos convertido en un producto de consumo, y no es un producto de consumo. Y necesita sus tiempos. Y... Cuánticos, además. ¿eh? Sí, claro. Cuantico más tiempo le dedicas, Sin duda. menos, Pero mejor, ¿eh? total, muy bien visto, o sea, me Sí, encanta. Es verdad, y no todo el mundo tiene la misma velocidad. No. Y no quiere decir que seas tonto porque de repente no hayas aprendido a hacer raíces cuadradas en el curso en el que estás arreglado. Es que lo puedes aprender después y llegar a ser un Lo que físico quieras. de la pera. Y eso tenemos que Pulir. pulirlo. Yo creo que lo que hay que hacer, norma número 1, alejar a los políticos de la educación. Son muy buenos. No. Yo lo digo, como me dejáis hablar, Yo, claro hay que que alejar a y los- Hay que Esto va de alejar a tiro. los políticos, pero no a la política. No. Yo he dicho a los políticos. A los políticos, la política es importante. sí. Yo he dicho Bueno, a los eso sería políticos. también para hablar. No digo ¿no? para hablar femenino De todas masculino. formas, te digo café. otra cosa, que hace educación esto, por ejemplo. Eso que tú estás haciendo, o tus podcasts, eso hace educación. O sea, la educación no solamente es lo arreglado el divulgador. a nivel de currículum. De hecho, nosotros trabajamos bueno. formal y no formal. Eso y es muchas veces importantísimo. la educación no formal crea mucho más riqueza. Esto la persona. sí, chicos, tenedlo muy claro. La educación no es conseguir créditos o conseguir un título, que todo eso está muy bien, pero no deja de ser un formalismo, es otro invento que nos hemos Sí. echado a las espaldas. La educación es formarse y es ante una situación difícil o ante un problema, porque al final trabajar es resolver problemas, ¿no? Pues saber cómo hacerlo de la mejor manera posible y ya está. Bueno, pues, ¿qué le hace pensar en nuevos proyectos? Pues mira, la curiosidad. O sea, Es importante. yo creo que lo que a mí me mueve es la curiosidad. Cuando yo empiezo un libro, por ejemplo, trato de resolver una pregunta que me interese. Sé que el libro me va a llevar mucho trabajo. A veces un libro me lleva 5 años de trabajo o 6 años de trabajo. Imagínate, ¿no? Bueno, pues tiene que haber una razón muy poderosa para meterse en eso. Y la razón es querer saber. Yo siempre he sido muy curioso y me encanta. Sí, sí, que tiene un espíritu de niño. Sí, claro. Alan Turing, Ujú. es muy interesante, yo la ahorita sigo comprándola. Que conecté con unas palabras suyas con unas palabras tuyas Ujú. sobre los 7 años y los 8 años. Lo invitaban a los niños de su barrio, lo invitaban a los cumpleaños. Claro. Y él decía que había un momento que se perdía. 7, 8 años eran claves. Claro. Y me acordé de ti cuando me estaba. Bueno, me acordé porque te escucho, no es que te conozca. Digo, mira, ahí no te debería dejar. Pues te toca a ti, Dani. Lo que pasa es que se ha doblado la hoja. Ah, bueno. Ahora, ¿Qué, él pone 4. ¿Qué incógnita del futuro te gustaría investigar? En el futuro, ponte año 2348. Que ya Por vives, decir ya una cifra, vivido, ¿eh? ya Puede decir vivido, año 5080. Que ya los rusos y los Pues- chinos quieren vivir esa edad. Imagínate, transpórtate, ¿qué te gustaría investigar? Pues me gustaría investigar la conexión con otras inteligencias, con otros seres inteligentes en otros mundos. Pues en este mundo, el pulpo. No. A ver. Claro, que tengo yo un problema con el Pero pulpo. en el 2300 y pico, yo creo que ya con la IA y con Sí. estas cosas que tenemos, que son arranques, ya habremos conseguido crear un traductor pulpo, español, pulpo. Pues culpa de un reportaje que leí, no he vuelto a comer pulpo. Sí, claro, lógico. Los cerebros que tiene el Los pulpo, cerebros, la y inteligencia, Claro. que y tiene la el forma de pulpo. O sea, comunicación. no he vuelto a comer pulpo, pero me da un coraje. Se le da como raciocinio. Tú no te Sí, comerías, no serías como carnívoro, pulpo, ¿no? no como Sería- pulpo. Claro. Pero esa es una de las incógnitas. Otra de las incógnitas tiene que ver, obviamente, y es una preocupación, con el tema de la biología humana, ¿no? Somos cuerpos perecederos, entonces, ¿qué desarrollo tecnológico y médico habrá en esa época? O sea, será tremendo, ¿no? Bueno, a ver, todo esto en un sentido optimista. Es decir, yo, chicos, soy un optimista Hombre, eso- antropológico. Tanto. Creo que vamos Vamos bien. a mejor, siempre a mejor. Creo. Y si no la fastidiamos, y hay posibilidad de que la fastidiemos, por ejemplo, el uso de la energía nuclear, que es algo de lo que no hablamos, de
Las armas nucleares siguen estando ahí, como en la guerra en los años 80, que parecía que se iba a acabar el mundo, siguen estando ahí. Alguien tiene un botón que puede apretar y que de repente una bomba puede destruir el planeta, ¿no? Si no hacemos eso y esas bombas las reconvertimos en motores de propulsión para naves espaciales y para irnos al satélite Psique a por ese oro que hablábamos antes, eso cambiará. Pero tenemos que reconvertirnos, ¿no? Y para eso tenemos la necesidad de que haya gente lista como vosotros al frente de la sociedad. Y buenas personas, que es muy importante. Eso es súper importante. Y eso también forma parte de la educación, aunque no se educa. Pues quiero decirte, no hay una asignatura de buena persona, pero es importante. No, pero decía, por ejemplo, siempre nos referimos a escritores modernos, ¿no? O a internacionales, ¿no? Había un orientador que se llamaba Antonio Sánchez, que decía que un maestro no enseña lo que sabe, sino lo que es. Y en ese sentido yo creo que las personas enseñamos lo que somos, ¿no? O sea, que la enseñanza está muy guay, pues nos enseñan a hacer cosas o no hacerlas, pero lo que tú transmites, tu forma de hablar, tu forma de es lo que eres. O sea, que por eso decía la importancia de tu madre, ¿no? Sí, sí. Esto es como una tontería si quiere contestar, si no. ¿Cree que investigar implica conocimiento y resultado? Hablamos de la inmortalidad del alma de la mosca en muchas de esas investigaciones. A mí es que la inmortalidad del alma de la mosca me gusta mucho. Ya. Y a mí también. Es que todo es susceptible de investigación. No hay tema malo. A ver, si alguien os dice en algún momento que el tema que vosotros habéis elegido para investigar, para estudiar, no es importante, que sepáis que se equivoca. Todo es importante. Porque el camino de la investigación de la inmortalidad de la mosca te puede llevar a un avance en biología molecular espectacular. Es que no lo sabes. Es que los caminos son así. El conocimiento es así. Y vivimos en un universo del que todavía tenemos mucho que aprender. Puede que tengáis la sensación de que, como, claro, cogéis un móvil, ponéis en Google lo que queréis saber, etcétera, que lo sabemos todo. No es verdad. No sabemos nada. La Tierra, el planeta en el que estamos, es chiquitísimo, es una cosa insignificante que orbita en torno a una estrella que está en el arrabal de una de las ramas de la galaxia, y no es ni la estrella más importante ni el planeta mejor. O sea, no somos nada y no sabemos lo que hay ahí fuera, ¿no? Cada día descubrimos cosas. Ni el sistema solar es plano. No. ¿Puedo hacer una pregunta 6. Pero ¿cuándo me vais a dejar hablar del asteroide? Vamos a hablar que al minuto y ya nos quedan 3 preguntas, ¿eh? O sea, no preguntes más. No, para ellos se lo preguntan luego. Vale. Porque este hombre se quiere ir. Está Está a gusto, claro, pero yo me estoy... viene de Benavides. Yo estoy mirando, estoy a Pablo, lo estoy mirando a Pablo y Pablo dice, cortáis cortando. Pregunta 6. ¿Piensa que en un futuro se hablará de la infancia perdida de nuestra época? No. Cuando se hable de ahora, ¿se dirá de la infancia perdida? No. Mejor, ya está. No, y te diré por qué. Porque no se habla de la infancia perdida en nuestra época, la de nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros éramos pequeños, No hablábamos. no hablaba, sí, pero Sí. ¿cuánta visión apocalíptica había entonces Toda. respecto a la infancia? Toda. ¿No te ha dicho tu madre, si es que sois unos balas perdidas, no vais a llegar a nada, Nada. no sabéis trabajar, Sí. nosotros sí que trabajábamos? ¿Esto no lo habéis oído vosotros? Sí. ¿Cómo? Sí, Pues sí, claro. Lo que pasa es que Sí, teníamos sí, quizá sí, otra sí. materia. No lo sé. Ten en porque cuenta que yo supongo vivía en un nuestra vida- barrio que era como un pueblo y cuando una madre decía Colacao, todos íbamos a las casas. No hay infancia perdida. No es verdad. No hay infancia. Es verdad. A ver, habrá individuos que se pierdan. ¿Es más inocencia perdida? La perdemos antes, o sea, se pierde antes ahora quizá, porque hay más acceso a más cosas. Más información delante. Sí, entonces quizá la infancia se ha recortado un poquito. Esa pregunta te cuesta la última. Me da igual. Entonces, Me da igual. ¿se puede considerar que la historia tiene más interrogantes que hechos probados? Por tanto, es más cercana al misterio que... Sí, por una razón, porque la historia la construyen los humanos. Y le toca. Y hay muchas cosas en la historia, como en la actualidad, que es la historia del mañana, que se mueve por pulsiones íntimas, por las creencias, por las convicciones, por los fanatismos, y eso no se expresa, no lo dejas por escrito, pero es muy importante para entender la historia. Sí, claro que hay más desconocido que conocido. Esta
Es complicado, pero al final hay un resumen, porque dice resumen, la resumo. ¿Qué directiva, tío? ¿Tiene algo que ver el nivel neurocientífico, la pérdida de permeabilidad cerebral con la pérdida de la presencia de magia en nuestro desarrollo como persona? O resumiendo, cuando crecemos perdemos la magia. Cuando crecemos perdemos la magia porque perdemos esa capacidad que tiene Victoria de ver fantasmas en el parque. Es decir, de hiperconectar las cosas y de estar alerta a otros estímulos. ¿Y por qué lo hacemos? Pues en parte, queridos, por la educación. ¿Eh? Porque Ah, eso. tenemos una educación... Sí, pero que cuidado. castra. Esta función. Porque la educación tiene una parte que es muy asertiva. Esto es así. Y las cosas a veces no son totalmente así. Por ejemplo, física. Os van a explicar física cuando crezcáis. Sí. La física es así. Pero de repente ya hay una rama de la física que es la física cuántica, que es al revés de lo que está en la física newtoniana. Que es por donde tira. Claro, entonces, y eso va a servir para construir los ordenadores del futuro, esa otra física. ¿Dónde queda toda esa asertividad? Yo creo que lo importante es que a medida que os vayáis haciendo mayores, lo pongáis siempre todo en duda. Esto de momento es así. Pero Eso es revolucionario, ¿eh? no, ya lo sé, pero bueno, yo soy así, que Como me habéis dejado hablar, ¿no? Como Pues, somos, Sí, no, somos- perfecto, yo escucha, encantado. que yo- como somos bacteriales, como decía antes, que no somos virales, somos bacteriales, pues aquí nos van a Me ver encanta, 4 me gatos, aunque hemos hecho una porra para ver cuántas visualizaciones tenemos. Ajá, vale. Y hemos hecho una porra ahí entre todos, Ah, vale. para ver, porque la Vale. máxima que tiene son 80.000, Ujú. entonces hemos hecho ese margen de máximo, el mínimo nuestro, y entonces Vale, lo hemos vale. puesto por el medio. Última pregunta, 10, y pasamos al minuto de asteroides. No le voy a preguntar lo de la educación del futuro. No, porque pasando de el esa. idioma no se va a estudiar. Pregunta 10. Vale. Luego se la hacemos off the record. Para que esa- La prensa en un futuro está dirigida por la inteligencia artificial. Sí, acabaremos. A ver, habrá una prensa, Bueno, ya el sitio físico. exacto, masiva y barata, que sí, y habrá otra prensa de mucha calidad que la hará gente que reflexione. ¿Y el hueco dónde estaría para poder llegar Pues a ella? mira, en esa palabra que he utilizado antes, que se llama criterio, la gente va a tener que... O discernir, porque Exacto, es una palabra muy o bonita. discernimiento El también. discernimiento. Perfecto, me parece también bien, serían casi sinónimas. El discernimiento, tendremos que aprender a distinguir entre el fast food, la Sí, comida la masiva rápida, y... La hamburguesa, lo que le gusta a ella. la Eso banana. es. O la comida más elaborada y de ingredientes Que más lo notas por lo que naturales. te cobra el chef. Bueno, Los y macarrones. no solo por lo que te cobra el chef, por cómo te cae en el estómago También. y lo la sano noche que pasa. y lo sano que La estás noche que o lo enfermo que te pones. Yo, con permiso de don Miguel Ángel Dire, ¿a quién le recomendaría este espacio y a quién nos va a ayudar a conseguir para que venga a que le podamos hacer otra entrevista? Pues teniendo en cuenta lo grasa que soy, a nadie. No, bueno. Pues yo bueno, te olvido mi esfera, ¿vale? Porque mi esfera es como parecía, pero me encantaría, la esfera nuestra me encantaría, pero ¿a quién le recomendarías que podríamos conseguir que viniera, que le hiciéramos estos niños de un colegio de barrio? Te van a hacer preguntas que te van a volver Ay, loco. queridos. Pero ¿A es quién que- podrías convencer para que viniera? Es que te voy a decir una cosa, Dani, es que no sois un colegio de barrio. Es que esto que estáis haciendo os convierte en un colegio del universo. Ah, también, es verdad. También. Porque cualquiera se puede conectar y ver lo que estáis haciendo. Es que esto ha cambiado. Sí. O sea, por lo tanto lo que necesitáis es ciudadanía cósmica, ¿no? Ay, mira, buena. Bueno, necesitamos también... Mira, ¿Quién yo- nos va a ayudar que consiga? Aunque sea por. ¿A quién nos va a ayudar? Pues mira, estoy pensando, hay un autor joven en Planeta que ha hecho muchos libros vinculados con cosas de miedo y tal, pero que yo sé que a los niños les gusta mucho, ¿no? Todas estas cosas de... La leyenda del colegio, ¿cuál es? La niña sí. claro. Boca. A la niña, pues, uy, esto le va a encantar. Entonces hay un autor que se llama Javier Pérez Campos, que acaba de publicar un libro que se llama Nocturnos, que es sobre las cosas que están en la noche, que creo que os podría contar muchas cosas y que un día se podría venir aquí. Y nos va a ayudar que lo consigamos. Bueno, hombre, claro. y- Escucha, que nosotros nos movemos, o sea, no lo Bueno, pongan de pero ese sí. brete, como se dice. Yo conozco a Carlos Sisi, el de Bueno, Minitauro. muy bien. Minuto se dice. Minuto Minuto y resultado. y resultado. O sea, el minuto, te dejamos Muchas un minuto gracias, para Carlos. que aportes lo que quieras, como se dice, vendas tu libro, lo que El consideres, asteroide. o quieres añadir algo del asteroide. Hombre, por supuesto. ejemplo, que eso o sea, es mis libros, importante. a ver, os podéis informar de ellos en internet, si queréis, en mi página web, que es javiersierra.com, y ahí veis
todo lo que hay un montón de materiales y de cosas que os pueden resultar interesantes. Pero yo os tengo que contar lo del asteroide. Vamos a ver. Es que hace unos días me comunicaron que la Unión Astronómica Internacional, que es el organismo que se dedica a poner nombre a los planetas, a los cometas, en fin, a todo lo que hay en el universo, Todo lo que fuera, y que es controlado por los astrónomos y por los científicos que se dedican a la exploración del espacio, decidió ponerle a un asteroide, no tan importante como es Psyche, que antes hablábamos, pero a un asteroide de 2 kilómetros de envergadura, ya es una cosa importante, mi nombre. 5586, repito. No, 55866. Ah, pues me he comido un 6. Sí. Por lo del demonio. Fíjate, por la rapidez. Pues fue Sí. un 6. Repito para la de antes porque A ver si pasa como la película que después viene para acá, ¿eh? quiero que lo sustitule, por favor, que para los que compren bueno el décimo. 866. 866, vale. Pues se llama 55866 Javier Sierra. Lo podéis poner también en internet y os mandará a la página oficial del Jet Propulsion Laboratory, que es de la NASA, donde está toda la información y la órbita y todos los datos. Es un regalo muy bonito que me han hecho, porque, a ver, Cervantes tiene un asteroide, Dalí tiene un asteroide, el premio Nobel de Medicina Ramón y Cajal tiene un asteroide, Rafa Nadal, el tenista, tiene un asteroide. O sea que es como de gente muy, muy importante. Y ahora yo también tengo un asteroide. Así que si os convertís en astronautas algún día, ya tenéis un sitio donde ir. Yo os invito a mi asteroide. O que vaya tu hijo para arriba y digo, papá, ¿dónde va aquí? Pues ese no va a ir por invitación, ese va a ir por obligación. Yo no sé si el tiempo que llevamos mucho, a lo mejor hay que hacer dos Skullcore para no marear la perilla. Sabéis que se acaban todos los Skullcore con una frase y en esta es: la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Y con ello les damos las gracias a Javier, que ha sido un placer, y a Pablo, evidentemente, porque está ahí de taxista. Muchas gracias.